¿Qué tal, amigas, amigos que nos acompañan en esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films? Hoy vamos a compartir este espacio con una persona increíble, un gran cinefotógrafo y un querido amigo, Eduardo Rivas Cervelo. Por favor, acompáñanos. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de las entrevistas de La Planta Films. Hoy estamos con un querido amigo muy talentoso llamado Eduardo Rivas Cervelo, a quien tendremos la oportunidad de conocer unos momentos, aunque sea. Bienvenido, querido amigo. Qué gusto Gracias. tenerte acá. Igual, Qué gracias. Qué chingón. chido. Gracias, güey. Lo aprecio. A ver, comentábamos, tú me preguntabas, oye, ¿de qué hablamos? Y yo te decía, no, mejor dejémoslo para para el momento exacto. Eh, Vamos a llegar a los demás lugares, no se preocupen, no te preocupes. A ver, Lalo, vamos a empezar por algún lugar diferente. ¿Quiénes han sido tus grandes maestros para llegar a y desarrollarte profesionalmente en lo que tú haces? ¿Quiénes han sido tus grandes maestros? Uy, Tal vez conocemos a algunos, tal vez no a otros, pero esas personas que han marcado tu camino, que te han inspirado, que les has aprendido algo, que digas, ok, a ver, vamos a empezar por ahí esta vez. qué chingón. Bueno, pues sí, primero, la neta, mi papá, cabrón. Mi Tu papá, papá. aunque no se dedicaba al cine, sí me enseñó bastante de cómo desarrollar el trabajo. Él era ingeniero civil y entendí que hacer una película era muy parecido que construir una casa. Me decía que era más o menos la misma idea. Era un tipo fanático al cine y él fue el que me introdujo a este mundo. Pero así hablando propiamente de un ¿Cómo se llamaba tu maestro, padre? Leonel, el Leonel, maestro Leonel. el gran maestro para ti. Sí, Qué sí, bonito empezar por sí, ahí, ¿no? sí, sí, qué bello. Bien. Y te digo, otro grande, y me pareció que así me dejó bastante experiencia, fue un gaffer. Fíjate qué interesante. Un gaffer que no quiere ser fotógrafo, sin embargo es un gran fotógrafo, ¿no? Todd Heater, que me parece que es uno de los grandes. Él es fotógrafo de los Rolling Stones y fue gaffer de Robbie Mueller. Y él hizo Dead Man, ¿no? Con Robbie Mueller. Eh, Interesante, la manera como lo conocí, primero como amigo y luego empezó a ser mi gaffer, o sea, me parecía que era entender el fenómeno de la luz aplicado al drama, me parecía que era fantástico. Yo diría que este personaje fue el segundo más importante en el desarrollo de mi carrera como director de fotografía y no dejaría ningún otro maestro del CUEC atrás porque todos, hasta los buenos y los malos, dejaron algo muy importante. Y en general, las generaciones de las escuelas de cine son los grandes maestros, son tus compañeros, porque son con los que finalmente terminas entendiendo, discutiendo, peleando cómo desarrollar una escena. Entonces, ahí tal vez priorizando el nivel de importancia, mis compañeros de la escuela de cine son mis maestros. Qué bonito. Sí, fíjate, uno aprende mucho de los compañeros, ¿verdad? Muchas Total. veces más que de otras. Resulta que a veces tenemos la misma duda y siempre hay uno que se atreve a preguntarla antes que tú y aclaras la propia, ¿no? Y en otro sentido, mis compañeros, además de eso, de aclarar las dudas, pues son con los que creces, al final son con los que trabajas. Y ahora que estoy incursionando como en el tema de impartir masterclasses, lo que me interesa que ellos aprendan es que las generaciones de compañeros es lo que hacen las generaciones de cineastas también. O sea, son ellos los que tienen en sus manos, digamos, los cambios, porque a final de cuentas estás en el lugar correcto, en ese momento, y todas las dudas, las preguntas y lo que está aconteciendo en la historia, la están llegando al mismo tiempo. O sea, es como la experiencia del cine que te llega en el mismo momento. Ujú. Qué padre, pues mira, de ahí es nuestro punto de reunión también, ¿verdad? El CUEC, la Escuela de Cine de la UNAM, Ujú. donde han pasado muchos buenos cineastas, amigos y de todo, ¿no? También es una Total, comunidad histórica de acuerdo. importante, ¿no? Los demás compañeros con los que uno va creciendo, ahí va, te vas encontrando ellos también,
¿no? Los que Ujú. tienen más talento, pero no le echan tantas ganas, o Es viceversa. que es eso, Hay ¿no? de todo, ¿no? Les aprendes al más aplicado y al más perezoso, Sí, a uno tanto como al otro. Es decir, así claro. funcionan las generaciones. Y de ahí aprendí mucho. Ellos son los maestros. Ujú. Qué buena onda, qué buena onda. Tú, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué fuiste cineasta? ¿Cómo se te ocurrió materia tan bonita y tan difícil al mismo tiempo? Desde chavo, ¿cómo tuviste esas revelaciones cinematográficas? Yo tuve un padre muy mayor, en realidad. Ujú. Para lo que muchos tuvieron un padre joven, mi padre era muy mayor y él tenía una afición al cine muy cabrona. Entonces mis días, mis fines de semana cuando él no trabajaba, nos dedicábamos a ver películas. En serio era un cinéfilo, pero así cabrón, ¿no? O sea, el hombre no se dedicaba al cine, pero lo admiraba tanto. Ujú. Y cuando nos reuníamos para ver películas, eh, yo estaba muy curioso cómo hacían ciertas cosas, ciertos efectos especiales. Y era tan genial mi papá que, que me lo contaba. Después, con el tiempo, me di cuenta que me mentía. O sea, jamás le dio a una, ¿no? De Ujú. todos estos trucos, pero era tan entretenido y lo hacía tan fantástico su relato de cómo poder hacer los efectos especiales de unos gusanos saliendo de los ojos, etcétera. Cosas del cine de horror que a él le gustaba tanto, que al final de cuentas me fui enamorando. Y conforme fueron pasando el tiempo, yo empecé a estudiar medicina en el Politécnico y el único día que decidí no entrar a clases fue porque vi un mural de un fotógrafo que se llamaba Miguel Ángel Mendoza de un paisaje en Chichen Itza, ¿no? Me parecía fantástico y pregunté quién tomó esta foto y decidí no ir a la escuela, al Politécnico para conocerlo. Y en ese momento fue como una conexión inmediata y de mi interés nació un cariño muy especial y me dio una beca. Y entonces me prestaron un foro para tomar fotografía fija, después de que me enseñó, y gané el concurso, un concurso nacional. Y de ahí me di cuenta que debía dedicarme a lo que más se me hiciera fácil. Entonces, como aprendí a ver la luz, fue, fue fácil a medida que la medicina me seguía pareciendo muy compleja, ¿no? Y siento mucho por el dolor ajeno. Y siempre he tenido gatos toda mi vida y cada vez que se moría uno era un luto así terrible. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que estoy estudiando medicina cuando en verdad sufro más que la familia que pierde a sus seres queridos? Y decidí dejar eso para dedicarme únicamente a la fotografía fija. Después de ahí me fui a estudiar a Jalapa. En Jalapa estudié Historia del Arte y algo de fotografía fija, que es la primera escuela que tuvo Carlos Jurado, la de Mm, Jalapa. ok, Y pues aprendí a hacer fotografía estenopeica, luego me claro. clavé mucho en la química fotográfica, me dediqué a hacer cianotipias, papel salado y todo esto, para después terminar como impresor de foto fija en el Laboratorio Mexicano de Imágenes, Ah, míralo. donde tuve el honor de conocer Era un el laboratorio trabajo. de punta, ¿no? Sigue siendo, pero antes, cuando yo trabajé ahí, wow, era impresionante. Y como todo en la vida y la fotografía misma es a través de accidentes, yo llegué ahí por un accidente en realidad, que es toda una historia que en otro momento te puedo contar a detalle. Pero cuando llego ahí, me pasan a la sección de blanco y negro, que era donde solamente un tipo que se apellidaba Castillo tenía a cargo, y pues imprimía las fotos de este García, ¿no? Las fotos de Frida Kahlo, fotos Ujú. de Tintán y todo esto. Tuve No, en mis bueno, yo manos creo que las acervos. grandes exposiciones de fotografía en México, pues toda una época pasaban por el Por LMI, supuesto, por claro. supuesto. Y entonces, y una de las cosas que más marcaron ese momento, me encanta la fotografía de calle y también llegué a hacer fotoperiodismo, era haber conocido en persona a Joseph Kudelka. Oh. Entonces, Joseph Kudelka, cuando hizo su exposición En antes de Bellas morir en Artes, hace Bellas como 10, Artes, 15 años. se imprimieron en el LMI Claro. y tuvimos sus negativos Y ahí. la impresión era Exacto. monumental. Yo quería imprimir esas fotos, ¿no? Porque yo estaba ya en Mm. un tema artesanal para imprimir fotografía fija, que me llama mucho la atención. Y en ese momento, o sea, los que trabajan en el LMI son estelares para la comprensión o la lectura de la densidad de un negativo, ¿no? Para poderlo imprimirlo mejor. Pero Joseph Kudelka decidió traer Tenía una a su impresora, él impresor. tenía su propio Él impresor. lo trajo de Europa, o Es sea, correcto. no hubo otra persona que Es que la pudiera tocar. exposición consistía en el arte de la impresión Total, también, ¿no? mira, la impresión en la foto fija es un equivalente en nuestro lenguaje al montaje. Tiene esa gracia narrativa, ¿no? Que es
pues, el cine en su conjunto, la edición. Es donde verdaderamente una película se puede, Claro, claro. este, Agarrar la magia, ¿no? claro, Encontrar la magia. claro, es la musicalidad del cine, está en el montaje. Ujú. Y en el caso de la fotografía también en la impresión. Hay cosas que el negativo tiene un rango y ese rango lo puedes llevar a otro nivel gracias a la impresión. Siempre que hablo con mis colegas hablamos que esa es mi postura, que la post siempre se analiza y se concluye en la pre, ¿no? Y pasa lo mismo en la foto fija. Entonces, regresando a tu pregunta, Sí. cuando termino todo este journey, toda esta travesía en LMI, hago examen al CUEC, me quedo y quedé fascinado. Y en ese previo conocí a unos personajes fantásticos del video home mexicano y entonces me dediqué a hacer portadas de películas de charros contra mariachis, de Alberto Rojas el Caballo y todo esto. Y de estos personajes aprendí muchísimo. O sea, se convirtieron también en otra escuela. Como tú dices, los buenos, pero los malos también enseñan mucho, ¿no? Totalmente. No, pero había gente muy Había buenos interesante. videojuegos. Ah, gente interesante. Claro, y muchos de ellos se cambiaban el nombre, obviamente, Ya. porque pues, sí, el contenido era muy machista, tenían una cosa muy de violencia, las maneras de filmar no siempre eran las adecuadas en términos de Las seguridad. más finas. En términos de seguridad era así como, pues tienen un arma, ¿no? Ya armas reales. Reales, ¿no? Y eran cosas que no pasarían en otro lugar. Te estoy hablando de los 90s, cuando el videojuego todavía era un género, ¿no? Ahora mismo ya no es lo mismo. Y bueno, porque las cosas van cambiando y también el público va cambiando. Y ya no es un cine que sea propio, pero sí es interesante estudiarlo porque sí representa mucho de la sociedad mexicana, sin duda. Claro, Los claro. personajazos que conocí ahí. Entonces filmé alrededor de 10, 15 de este tipo de contenido. Y después uno de ellos, que es un guionista muy, muy importante dentro del video home, me dice, quiero que fotografíes mi película. Yo todavía no había entrado al CUEC, ¿no? Y en ese momento me dediqué a fotografiar sin haber estudiado cine y sin haber conocido un set cinematográfico con camiones, con Pues ese fue luces. tu Sí, bautizo. exacto, mi bautizo fue a los 19 años con 2 largometrajes, que no te voy a decir el título. No, igual ni los mis- hubiera buscado. exacto, ni mi nombre falso, pero bueno, tenía una calidad interesante, porque Ya. este director sí que se la tomaba en serio, y era un Ganas le amante del echaban, cine. pues, digamos. Este personaje en particular, sí, Mm. no, y como todo, lo que resulta de este género es que pues era una forma de vida Claro, eso y ellos vendía vivían mucho de también, sí. eso también. Entonces había actores de videohome, había cosas. Sí, No sí. me considero que vengo yo del videohome porque apenas hice mi tercero como director de fotografía, entré al CUEC. Bueno, pero Entonces dejé todo. LMI, pues, te LMI, redime todo. si se trata de redimirse, LMI, Era exacto, es la finísimo carta, es la lugar, carta. ¿no? No, qué padre Eso y bueno, en los trayectoria. Bueno, personales, ¿no? Pero todos así empezó, fue muy Entiendo, rápido. entiendo. Sí, sí, sí. Luego. Bueno, luego entré al CUEC Ajá, ya. y fíjate, es curioso, pero después del CUEC decidí irme a Estados Unidos porque sí era importante para mí conocer algo nuevo y había cosas de la Ciudad de México, entre la inseguridad que no me estaba cayendo muy bien en ese momento de mi vida y Ujú. decidí emigrar y tuve suerte, creo que soy un tipo con suerte. No, olvídate el talento, soy suertudo, más que talentoso. Y Eso es entonces, bueno, es una gran virtud y es también. una gran virtud. Y es más, yo creo la suerte, porque la suerte definitivamente es el cruce entre la oportunidad y el estar presente. O sea, una vez que tú estás así, aquí, y se presenta la oportunidad, la tomas, esa es la suerte, ¿no? O sea, como Claro, que te toca porque claro, pero estás, saber ver pero la tienes que, oportunidad, exacto, pues también. exacto, porque hay gente muy suertuda Ajá, y que no le va bien, y es ya, porque no está presente, ¿no? Pero en ya, fin, ok. entonces cuando me fui a Los Ángeles, conozco a un personaje fantástico de nombre Luis Robledo, que tenía un proyecto fascinante que se llama The Actors Gym, y era un gimnasio de actores, literalmente filmábamos todos los días. Creemos, por convicción, que el cine es una de estas disciplinas, como la música, que practicando se aprende Se y se perfecciona, perfecciona. claro. Nuestra actividad práctica creativa como cineastas es constante, es continua. Jim, qué buena idea. En este Ujú. caso, sí, fantástica. En este caso, la del fotógrafo sería la memoria, yo creo.
como el músico, el oído. Entonces, Mm, aprender cómo se ve un hospital de noche es poner mm, atención de cómo están iluminadas las cosas, tal vez, ¿no? ujú, Para después reproducirlas y que la gente lo asocie con la mm, realidad y después poner de tu cosecha. ujú, Entonces, en este tenor, conozco a este hombre y me dice, oye, a ver tu trabajo, no sé, tenía muy poco en esa época. Y me dice, entonces eres fotógrafo, sí. Bueno, agarran la cámara que nos vamos ahora mismo a fotografiar una clase. Fotografiamos una clase a 2 horas de haberlo conocido y me contrata a las siguientes 2 horas. Eso me refiero con la suerte. Que el día que llegué a Los Ángeles, ese mismo día ya estaba trabajando. Nos hicimos socios y después empezamos esta empresa tomándolo muy en serio de Actors Gym y mm, Gym Shorts, que era toda esta idea de crear un bootcamp. Nos íbamos a rentar ranchos en las afueras de Los Ángeles, que me parecía además una iniciativa súper rebelde ujú, de hacernos un bootcamp. O sea, nos encerrábamos 3 días con actores, invitábamos directores de fuera y nos poníamos a filmar 3 días. ujú, Duro, así. Y esa era como la otra parte, esa es mi otra parte de la vida. Después del CUEC viene ujú, Los Ángeles con un ok, proyecto personal y después de eso muchas películas más que fueron saliendo poco a poco. Hasta sí, mi entrada a la MC, y en la MC conozco a otras personas fantásticas con las que ahora trabajo y así. ok. Y unas cuantas pelis, unas series y así. Pero se dieron como de manera eh, constante. Una cosa me llevó a otra. Ok, qué chido, mano. Qué buena onda. Tú te fuiste a vivir a Los Ángeles hace unos 10 años, más o menos. Sí, llevo 15 años ya fuera de México. Entre eso y Texas, pues sí, suman 15. Y Ok, luego estuve 2 años y medio viviendo en España, donde ahora pues tengo una media residencia, porque filmo también en Europa. Mi siguiente proyecto es en Serbia y luego en las Islas Canarias. Y esto fue gracias a eso, a aventarme, que me fui una temporada a España, conocí a la gente correcta, empezamos a conversar de ideas, de proyectos, y se fue dando, se fue dando. Yo creo mucho en eso, en llegar preparado a todo sitio, y así se dio. Sí. ok, así ha sido un más o menos un resumen de tus inicios y rápido hasta donde estás ahorita. Hoy, ¿quién es Eduardo Rivas Cervelo? Después de todo este ir y Mm, venir, yo sé que no vienes preparadas con las preguntas, no, qué pero, bueno. ajá, ahorita, aquí, en este jardín tan precioso donde estamos, ¿Quién es? haciendo un pequeño ejercicio claro de decir, ok, ¿qué pedo? ¿Quién soy? Uf, soy Uf. un aprendiz del cine y me estoy preparando para morir, o sea, como todos. Como diría Morrison, de este show nadie saldrá vivo, o sea, sigo aprendiendo del cine y soy director de fotografía de tiempo completo, ahora estoy produciendo también y voy a dirigir mi primera película en Madrid y estoy en ese proceso. Entonces, yo quisiera, ya que no tuve familia cinematográfica y no Ajá. nací en una lata de mil pies, y quiero morir en una lata de mil pies. Esa es la idea. O sea, seguir filmando donde estoy ahora en vísperas de muchos proyectos. Uno de ellos es una película en Serbia, que es la que sigue, y pues un guión extraordinario, en realidad, una cosa muy interesante, muy visual. ¿Cómo se llama el proyecto no? Para estar al pendiente? Glad, Glad. Glad. Sí, sí, sí. Qué buena onda. ¿Tienes proyectos ahorita en Europa, aquí en México? Como eres parte también de pues un movimiento como del aprendizaje, enseñanza, ¿no? Ujú, Estás en la semana de la cinefotografía, vas a impartir ahorita un taller muy ujú, intensivo ujú. en el CUEC, en la ENAC, que pues va a ser una maravilla, ¿no? También eso. O sea, también tienes este lado, pues docente, promotor, ¿no? De la cultura cinematográfica. Así es. No, me encanta. Me parece que es importante. En mi caso, el regresar a la UNAM es un honor. Dar este taller es una manera de regresar algo, la neta. O sea, aparte, yo sí creo ciegamente en la democratización de la educación, que sea bastante más al alcance de todos. Ujú, No perdamos de vista que nuestro oficio, que es un oficio, está muy dirigido a un sector muy reducido. Y entonces, permitir dar herramientas, ahora que está democratizada la fotografía también, desde tu teléfono, empezar
a partir de estos cursos puede ayudar a que la calidad pueda ser más estandarizada, digamos, o más rebelde también. Eso es lo que estoy buscando, justo dando estos talleres. Entre ellos, y bueno, y esto es gracias a Luis Robledo, lo que aprendí en Los Ángeles, me ayudó a afinar eso, de poder compartir el conocimiento. Esa es la idea. Bien. A ver, entonces igual y logramos contagiar a alguien que esté viéndonos ahorita. O sea, cuéntanos tú con tu experiencia, eh, ¿cuál es la magia de la cinefotografía, la maravilla? Los cinefotógrafos normalmente siempre están Ujú, detrás de la cámara ujú. y estas oportunidades como la que tenemos en este momento no siempre suceden, ¿no? O sea, ustedes son los que están detrás de la cámara, Cierto. Somos los primeros que vemos la peli. son los primeros que ven la película. En desorden, pero está poca madre porque la tienes que editar mientras filmas para Claro, que claro. pegue. Claro, tienes que también ser, pues sí, claro, parte de un equipo junto con el director, junto obviamente el Exacto. productor, Ujú. obviamente todos los departamentos están ahí como negociando sus prioridades, Total. etcétera, pero la fotografía tiene algo mágico, maravilloso que a ti te enganchó desde el principio, seguramente. La tecnología por un lado, las cámaras, ¿no? Los Ujú. procesos. Por otro lado, el tema, pues casi filosófico del registro de las cosas Total. para que queden grabadas, Total. ¿no? Que es Ujú, precioso, ¿no? Ver cómo eso se puede, pues, ujú. ponerle tu propia manera de registrar, ¿no? Claro. También tu estilo, tus Ujú, preferencias, ujú. ¿no? Ver qué puedes sumar tú a partir de la imagen para una película, Total. ¿no? Sí, A ver, sí. cuéntanos cómo es un cinefotógrafo. Bueno, tú, no sé, uno, Mm, ¿cuál es la manera de ver, de pensar, de percibir? ok. Yo creo que hay muchos que pueden querer ser cinefotógrafos, ¿no? Ujú. Y ni siquiera tal vez todavía lo saben. Claro. No, yo creo que la, la aptitud y el desarrollo que debe tener un director de fotografía, el que sea, es la memoria visual. O sea, y la comprensión de cómo pueden crear imágenes a través de la óptica. O sea, me parece que es observar la realidad y luego reinterpretarla. Cuando te das cuenta, ¿no? Los cinefotógrafos que están todo el tiempo practicando fuera del set están observando. Yo creo que es la observación, es la herramienta principal del desarrollo de la imagen, es la observación. Ujú. Y entonces una persona que está interesada en la narrativa, que en sí misma yo tampoco le voy al 100% a estas ideas de storytelling, ¿no? Storytellers. Hay veces que el director de fotografía o cualquier fotógrafo tienden a poder retratar una realidad sin tener un antecedente, digamos, y lo único que están haciendo es que la misma fotografía por sí misma pueda expresar todo el contexto. Es decir, observar la luz, conocer mucho más de la vida, viajar. Me da la impresión que eso sería un asset para un director de fotografía. A ti te digo, Eduardo, Mm. quiero que me fotografíes esta película. ¿En qué consiste tu chamba? A ver, ¿de qué se trata realmente en el terreno de juego? A ver. Yo creo que todos los directores de fotografía, y tal vez habrá muchos que me dirían, estás equivocado, pero y se ha dado de una manera política últimamente donde el fotógrafo también es creador, ¿no? Yo creo Ujú. que el director es el único creador y nosotros tenemos una labor más técnica, sinceramente, y siempre va a ser la visión del director la que tiene que quedar impresa. El que es el César, es el director, es el que te va a decir si esto va bien o mal. A final de cuentas, ese protagonismo no me lo creo yo como director de fotografía, sino creo que me convierto en una herramienta útil a la visión del director. Y creo que eso es lo correcto, incluso quien te elige, ¿no? O Para su incluso de la proyecto. historia, ¿no? También. Ah, bueno, esa es otra. La historia a ¿Quién es tu veces, jefe, la historia o el, esa el es muy buena, esa es director? muy buena. Yo creo que hay veces, pero son muy Ujú, contadas, donde a veces el director y la historia se traicionan, ¿no? ujú. Entonces ahí es cuando el director de fotografía la hace de psicoterapeuta, es verdad. Eso te lo dice cualquier fotógrafo con experiencia, Ujú, donde media dice, oye, es que se supone que la chica pues, es muy recatada, ¿cómo es posible que, ujú, ¿no? O sea, no es, o sea, o el chico es muy rebelde, ¿por qué trae ujú. el cuello hasta acá? No sé, hay cosas, ¿no? Claro, y como Que en eres la el misma primero que imagen, ve la película, claro, es tu responsabilidad comunicar que algo no está funcionando. claro, claro. Y en Claro. ese momento entonces te haces más cómplice de la historia que del director. Por el bien de la historia, el director va a tomar
Se va a alivianar. se va a alivianar porque al final lo estás haciendo por un bien común. Hay Claro. egos a veces y muchas veces donde Sí. no se le puede cuestionar eso, por Sí. más fuera de serie que esté. Ya. Pero eso es lo bonito, que aprender a tratar a un director, porque los directores pues, sí son seres de otro planeta, o sea, traen una idea y a veces quieren que las cosas se Sean como hagan. ya se las imaginaron. Exacto, Ya. exacto. A veces me pongo a pensar y platicando con amigos, o sea, Terry Gilliam en Brasil, o sea, y él en una entrevista dice que no era ni la mitad de lo que imaginó. Ujú, Imagínate, ¿no? ujú. O sea, no se trata de que se pudiera imprimir, porque hay un factor en el cine que es fascinante y es azaroso, que es la vida misma, ¿no? O sea, Ujú. estás coexistiendo en un grupo de artistas con muchas opiniones a veces para interpretar una idea. O sea, entonces hay veces que dices, wow, creo que esto se va a filmar mejor si vamos por otro camino que el que yo imaginé. Y hay veces que salen mejor. Ha habido experiencia en películas donde la locación sale el día que se filma, Ujú, pero no es la locación que estaba en el plan, ¿no? ujú. Y terminamos sorprendidos porque la realidad juega un rol importantísimo en el desarrollo del cine. Te acuérdate de cómo nace la fotografía, nace como todo con accidentes. Y creo que de todas las ciencias, la fotografía es Ujú, un cúmulo de accidentes. Entonces, ujú, yo sigo aplaudiendo los accidentes que me ocurren a mí, ujú. de a veces de exposición incluso, así de wow, expuse a la sombra, así, ah, cabrón, pero creo que esto le va bien, ¿no? No hay que tampoco huir a los accidentes, Ujú. hay que abrazarlos, y si ese accidente se convierte en error, aprender de él, y si ese accidente se convierte en una prioridad o algo positivo para la película, también aprender de él para Ujú. ser más conscientes, ¿no? Y lo que te cuento sobre esa experiencia es la de Nicéforo Nips, ¿no? Ya, la propia Que invención de la la propia fotografía. invención de la fotografía, donde él, mm, el liposulfito de sodio, que es el agente químico que hace que la imagen se fije para que exista y Ujú, permanezca, de su stand de químicos cuenta él que lo derramó. mm, Entonces la única manera para poder nosotros conocer cómo se veía su ventana era a través de un accidente. Y después Daguerre hizo otras cosas que fueron accidentes. Entonces, conociendo cómo se ha dado la historia de la fotografía a través de los accidentes, me parece que es eh, imperdonable no tomarlos en cuenta como una posibilidad, ¿no? Y creer que, porque es muy complejo hacer cine, es muy caro y decir, bueno, y hay veces que se logra, ¿no? O sea, no digo que no. Pero yo en el set, yo soy una persona que estoy abierto a que esas cosas sucedan y me cuesta mucho trabajo enfadarme cuando esas cosas pasan, para ya bien, son para parte de bien o lo que... para mal. Ujú, Pues imagínate, o sea, llevamos una trayectoria donde han pasado miles y de todos sale una experiencia y todas son nutritivas, ¿no? ujú. Claro, claro, claro. Qué chido, mano. Oye, por ejemplo, para ir a pues, avanzar e ir a cosas concretas. Café Chairel, una película excelente, estrenada en Guadalajara hace un par de meses, Festival de Cine. Ujú. Una película, pues, que tiene un montón de cualidades, donde ya se siente, pues, una fotografía, pues, muy ensamblada con la Mm. historia, con el tono. También unos actores buenísimos, ¿no? Una dirección tranquila, adecuada. Todo chido, ¿no? Les está yendo muy bien con esa película, por suerte. Me alegro mucho y los felicito mucho. Gracias. Platícame un poco de Café Chairel, si quieres. Es uno de tus últimos proyectos de Ujú, largometraje. Es una película que ahorita estará entrando en terrenos de la distribución, de la exhibición. ujú, Apenas está en sus primeros festivales, pero ya son pasos muy sólidos que ya ujú, anuncian ujú. que, bueno, que ahí vas a tener chamba, pues para siempre, probablemente, ¿no? Ya la vas a tener como un referente en tu carrera también. Qué chido. ¿Qué quieres qué nos cuentas algo padre de Café Chairel, de quizá el proceso, Mm. lo que estás viviendo ahorita también? Todo es interesante. Pues es una película que ocurre en Tampico. El director, Fernando Barreda, me invita a esta película. Ya habíamos tenido una experiencia trabajando antes con un proyecto que se llamó Kiss of Vengeance. Y a mí la neta es que el guión de entrada me parecía fantástico. Y la propuesta visual que ya estaba planteada desde el guión fue lo que vas a ver en la pantalla. La experiencia fue bastante grata, los actores son maravillosos, o sea,
ahí es donde me doy cuenta de la colaboración de un equipo cinematográfico. Cada quien hace su parte y se hace verdaderamente el músculo, el equipo. Y lo que te puedo contar de esa experiencia es que fue cinefotográficamente un reto total, desde principio a fin, a pesar que la película no es una película con una cámara muy movida o así, o sea, casi toda la película, o toda la película prácticamente es con planos Muy muy estables. estables, con una composición muy pensada, y mucho de lo que ocurre en el cuadro para que la vean, quienes vean esto antes de la película, ocurre en el plano, ¿no? Les estamos dando un valor al plano muy significativo, y es una película además fotografiada en telefoto, Ujú, totalmente, ujú. ¿no? Eso fue una Lo cual decisión sólida, es una digamos. decisión sólida que gracias a las pruebas de cámara, yo siempre creo que antes de llegar al set tienes que conocer tu equipo, ¿no? Pero al 100%. Entonces yo recuerdo cuando hicimos nuestras pruebas de cámara que el café, la bebida del café es un personaje muy, muy importante en la película. Entonces para llegar a esos tonos, nosotros hicimos una combinación de filtros corales con cierta óptica y algunos filtros suavizadores que nos permitían llegar no solo a los tonos, sino a las calidades que teníamos. Los lentes que utilizamos sí tienen una personalidad más neutra, moderna, no son nada vintage, lo Ujú, cual nos ayudó sí. muchísimo a poder manipularlos entre post y durante el rodaje. Y el sentido de poder fotografiar toda la película con telefotos era la posibilidad de aislar a los personajes del fondo y crearles un universo personal. Ujú, Y entonces ahí es donde aprendí, porque cada película te da una enseñanza, es que em, el discurso narrativo a través de la imagen, ¿no? Debe de traducir el guión tal cual. ¿De qué ujú. trata la película? De esto, ¿no? Después de leer el Debe guión. ser la relación Y directa entonces, entre foto y claro, guión. claro, total. O sea, cuando ves la película, que la conoces, ves, y si conocieras el guión, también te puedes dar cuenta que hay una conexión directa. O sea, no pueden estar dislocados, ¿no? Ujú, Aunque el guión, yo creo que es un elemento transitorio. Es además de las cosas más inestables, ujú, porque ujú. hay guiones que se siguen escribiendo Durante el durante el rodaje mismo. rodaje. Esta película tuvo dos escenas que fueron así, ¿no? Que en otro momento es una larga historia. Ujú. Sí se adaptaron, sí se A las adaptaron. condiciones Exacto, materiales reales. total, pero no tenía Ya. que ver las condiciones, digamos, ni económicas ni de ese tipo, sino que la película empezó a tomar una mejor Algo que forma empezó a ser más gracias claro a eso. una vez filmándolo. Y una decisión de director, Ujú, nuevamente, ¿no? No es ujú, una decisión que tomo yo, es una ujú. decisión. Y cabe destacar que Fernando es un director brillante que tiene él sabe lo que quiere, ¿no? Y eso es muy, muy agradable para cualquier director de fotografía, tener un director Ujú. que sabe distinguir Que entre tenga lo que le claridad, gusta o digamos. no, exacto. Sí, sí. Yo tengo esa misma idea, yo me preguntan, oye, ¿qué música te gusta? Es muy difícil, pero podemos partir de la que no me gusta, eso es mucho más fácil de ubicar. Ujú. Y entonces creo que este director tenía muy claro eso, ¿no? Sabía lo que no le gustaba y partíamos de eso, por eliminación, ¿no? Y esto, pues es un rodaje bastante interesante, profundo, intenso. Usamos, que es otro de los retos que fue fascinante, porque todo o casi todo ocurre en una locación y teníamos que entender a qué hora salía el sol y por qué ventana, para cuando teníamos que repetir, evitar tener que regresar a la misma hora, que jodería el plan de rodaje, que eso era ideal. Pero una ciudad como Tampico, que no es muy estable a nivel climático, porque hay ráfagas de viento extremas y podría, de una lluvia a, a estar totalmente nublado, entonces lo que logramos hacer es crear esa luz artificial y apoyarnos con el sol, Ujú. como ese tipo de retos. Claro, claro. Oye, qué chido, qué chido. Pues mucha suerte, eso va a ir muy bien. Vamos a estar al Gracias. pendiente del camino de esta película. Y pues ya le estamos recomendando, obviamente. Bien. Oye, empezamos platicando de los grandes maestros, ¿no? Tu padre, ¿no? Este gaffer en Los Ángeles llamado Todd, Todd. Qué chido, ¿no? Seguramente ha habido otros más en las escuelas, ¿no? En la vida, en los trabajos. es que en Los Ángeles es algo curioso, lo que veníamos platicando hace un rato. Me tocó, por ejemplo, y caí por pura gracia de un amigo en
en lo que antes eran los estudios o el foro de Moll Richardson, ¿te acuerdas? Que usábamos Ah, las luces de sí. tungsteno. Bueno, pues es un tipo de Los Ángeles y su hijo es Larry Moll Parker, ¿no? Que Ah, es ok. de Moll Richardson, es su hijo. Ah, va. Entonces tiene un foro y ahí filman, hacen clases. Y por un amigo director de fotografía muy querido, llegamos allí y conocí al gaffer de Chapman en Taxi Driver Ok. y dio una charlita de lo más sencilla, pero lo más profunda de cómo hacer con dos luces, digamos, una atmósfera increíble. Y el tipo se puso a mover las dos luces que tenía y a hacer shape. ¡Wow! Y eso era yendo a visitar a mi amigo Eduardo con su amigo Larry en su foro. Y yo creo que esa es la gracia. En Los Ángeles se da eso de manera inmediata porque mucho de la gente que vive en esa ciudad es cineasta o tiene parientes o tiene amigos. Y entonces, para mí, mi segunda escuela después del CUEC es el LA. Esa ciudad, La ciudad la esa amo ciudad con... donde está vaya, los headquarters de la industria internacional. Exacto. No, y aparte conocí a otro fotógrafo alemán que nos caímos bien y me dice, te voy a llevar a unos sitios. Y entonces entramos por la ciudad de Venice, bueno, a ese Ujú. lugar, y empieza a tararear la pieza de Touch of Evil del De maestro Orson Orson Welles. Welles. Y ese gran plano secuencia me lo Sí. hace en su coche, ¿no? Entonces es así. Y ahora que van mis amigos, yo voy muy cerca de unas locaciones donde Lynch hizo Mulholland Drive. Ya, Y pasa lo mismo. sí. Hay locaciones por todos sitios, ¿no? O Claro, claro, sea, Hitchcock. exacto. Además, oye, qué padre. Entonces ya la ciudad por sí misma tiene ese elemento que motiva, Llena de historia y de llena de tradición historia. cinematográfica, Exacto, grandes locaciones, grandes técnicos. Porque es eso exacto. también, o sea, todo el lado técnico del cine, en el cual el público en general no se entera tanto, porque lo que uno ve es la película Claro. directamente, pero detrás hay ciudades enteras, ¿no? Ujú. Prácticamente. Ujú. Total, total, total. Los Ángeles es eso, Y la es un fotografía forote. en el centro de todo, ¿no? La fotografía, la cámara, Ujú. ¿no? Puede haber películas sin actores, puede haber películas sin guión, puede haber películas sin muchas cosas, pero sin cámara, Exacto, jamás. jamás. Qué chido. Oye, a ver, ¿qué le dirías, por ejemplo, para redondear esta plática, a los jóvenes que quieren ser cineastas, las jóvenes, les jóvenes, que les interesa el medio audiovisual, cómo uno tiene que afrontar es un oficio, es un tipo de vida también, es una Ujú, manera de pensar, por supuesto hay muchos tipos de cine, ¿verdad? Y ujú, todos se valen. Hay ujú, muchos tipos de cineastas, muchos tipos de cines, ¿no? Pero desde tu propia ujú, visión, desde tu trinchera, nosotros hacemos cierto tipo de películas, no son las típicas tampoco. Este, ¿Tú qué podrías dar un mensaje ujú. para la juventud, tal vez, que decirles cómo afrontar esta decisión de hacer películas? Sí, sí. Lo has dicho muy bien, es un oficio. Entonces, como tal, pues es importante practicarlo, ¿no? Mm, Como el guitarrista que toma su instrumento y lo está afinando para entenderlo, su sonido y cómo interactúa con acordes. Pasa lo mismo con las cámaras para el director de fotografía. En el caso del eso. director, yo creo que se enfrentan con temas de ritmo, de actuación, que es totalmente diferente a la que yo me enfrento cuando fotografío. Pero aparte de oficio y practicar, em, es importantísimo que aprendan a narrar, que aprendan a observar. Y eso luego lo identificas, ¿no? Si te gusta, que es tuyo. Pero practicar todo el tiempo. Yo creo que esa es la idea. Teniendo un teléfono, teniendo cualquier device. Ahora mismo es muy fácil, yo creo. Lo que es interesante es la manera como aprendemos a hacer imágenes ahora. Y nos dedicamos mucho más a consultarlo online. Muchos de los chicos de los que les he dado clase aprenden todo online, lo cual me parece fantástico. Sin perder que las generaciones, lo que te contaba al principio, es fundamental para el desarrollo, porque somos una especie de células, ¿no? Que se tienen que comunicar con otras. Hay sinapsis cuando traces una película, no la haces solo. Entonces yo creo que es importantísimo. Además de la cultura cinematográfica. Saber películas también te confronta. Ver muchas películas. Ver películas, segurísimo. Formarse, ya sea online o... Exacto. Dices que solo online ahora los jóvenes, pero
¿Por qué dices? ¿Porque no se lee tantos libros o como que...? No, porque yo creo que es lo más inmediato. Todo Ah, el ya mundo sé. trae algo en la mano Estamos conectados y todos. estamos conectados. La hiperconectividad fomenta, yo creo, a, a que lo puedes ver mientras vas al baño. O sea, Ujú. el contenido está a la mano para todos. Yo creo, el problema es el equipo. El equipo es cuando se trata de algo más industrial y más grande. Ujú. Pero aquí lo más importante Sí. en mi respuesta que quiero destacar es, y que no me gusta dar consejos, pero sería una recomendación, sería Eso, sí, sí. encontrar tu propia voz, encontrar tu propia voz. O sea, justamente yo soy de la idea que no hago películas, ni me interesaría hacer películas para el público. O sea, en realidad creo que es el público que menos me importa, porque encuentro mi propia voz y entonces siempre va a haber un público para esa voz, ¿no? Como existe para la música. Si estás preocupado para agradar, es como ese amigo incómodo que cuenta chistes que nadie se ríe, que todos nos terminamos incómodos. Pasa mucho con ese tipo de cineastas, en mi opinión, que están muy susceptibles a la crítica, ¿no? Entonces tratan de... Entonces es como crear a una persona con tu nariz, mis ojos, su boca, o sea, es como una cosa, una quimera rara. Y cuando he visto el cine más genuino, el que me gusta a mí, es el que pase lo que pase, es la voz propia de este tipo, ¿no? Puedo hablar de varios ejemplos como François Ozon, que me encanta, me parece que es muy genuino y su punto de vista está muy claro, e incluso John Waters, si queremos hablar un poco de trash films, y bueno, entre otros, ¿no? O sea, encontrar tu propia voz es lo fundamental. Por más sosa que creas que es, siempre va a haber alguien que le interesa tu texto, yo creo. Bueno, pues tú crees, yo también creo. Yo creo que es un Estamos de excelente, acuerdo. creo que estamos de acuerdo y creo que es una excelente reflexión para quedársela dando vuelta, ¿no? Si nuestro verdadero valor saldrá cuando sepamos quiénes somos mínimamente. Total, es que imagínate, si lo que uno piensa lo tiene que adaptar al gusto de otro, o sea, que incluso de mis directores favoritos, que está por encima de mucho, y lo que hago siempre en mis sueños se lo pregunto a Luis Buñuel, es ese tipo que supo hacer sonar su propia voz en una cultura que no era suya. Mm. Está fantástico, ¿no? Hermano, pues gracias por tus películas, por tu presencia aquí, Gracias. increíble, y Gracias a estaremos ti. obviamente al pendiente de lo que sigas generando, Qué chido. que vale mucho la pena y cuenta con nosotros siempre también. Gracias, igualmente. Carnal, gracias, güey. A ti. Chingón. Gracias a todos Mucho que nos aprecio. acompañaron en esta entrevista de La Planta Films. Hasta la próxima.